a este panel, que es un panel dentro del foro Derecho a la Educación, un panel que está orientado a pensar y a trabajar y a conversar sobre la educación superior en nuestra región, también a nivel internacional. El panel se llama Alcances, Límites de la Educación Superior, Derecho a la Educación Superior y Producción de Conocimientos, y nos están acompañando Alejandro Pimienta Betancourt, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, Colombia, el querido colega y amigo Ramiro Noriega, es rector de la Universidad de las Artes de Ecuador y actualmente está trabajando en la Universidad Central del Ecuador. Daniela Perrota, secretaria de Vinculación de la Universidad Nacional de las Artes, y en reemplazo de uno de nuestros panelistas, Javier Campos, nos está acompañando aquí un colega. ¿Tu nombre? Discúlpame. Lo va a decir él. Meu nome é José Costa e sou professor na Universidade Estadual de Penn State, que é Penn State University, e pronto, mas originalmente de Moçambique. Gracias. Nos parecía muy importante que también nos pudiera acompañar. Si les parece bien, le vamos a comenzar por dar la palabra a Alejandro. Solo decirles que para nosotros pensar los alcances y límites de la educación superior en este panel, pero también en la forma en que lo venimos haciendo en varios otros espacios, en esta conferencia de Claxo, la pensamos justamente trabajando sobre el lugar que tienen las artes dentro de la educación superior y diversas formas de producción de conocimientos. Y en ese sentido esperamos que este panel aborde diferentes aristas, por eso la idea también de alcances y límites y la necesidad de pensar la producción de conocimientos dentro de este contexto actual. Alejandro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Vamos a usar más o menos, ¿qué? ¿10 o 15 minutos? 10 minutos, para así después podemos hacer 5 minutos más. Perfecto, muy bien. Bueno, un gusto estar acá. Ya en la mañana pude ser el moderador de una mesa muy importante y, como bien lo dices, creo que se han abierto aristas y muy distintas en la tarde de hoy. Yo soy del grupo de trabajo de Educación y Vida en Común, que agradezco entonces a los 3 grupos de trabajo que se han unido para generar esta discusión. Yo diría que hablo, por supuesto, de manera situada, contextualizada, desde Colombia, que a diferencia de otros países de América Latina y que tal como hoy se ha venido diciendo, hoy en varios de esos países, digamos que la crisis o la tensión está expresada por un retroceso en las conquistas populares asociadas al derecho a la educación. Pues nosotros en Colombia no podemos hablar de un retroceso de las conquistas, porque en realidad no las hemos tenido. Nosotros llevamos 30 años de una hegemonía neoliberal de diferentes gobiernos que por supuesto tienen matices, pero que realmente la propuesta neoliberal o el enfoque neoliberal de la educación es una política de Estado que ya tiene 30 años en Colombia. Esta reflexión que hacemos hoy aquí, en todo caso, viene en un momento que es tal vez la oportunidad para Colombia de tener por primera vez un gobierno, digamos, progresista, y tal vez sea la oportunidad hacia una educación superior como derecho. Está por verse qué pasará en las elecciones presidenciales del 19, cualquier cosa puede pasar. Cuando ganó el no a la paz en el plebiscito nos sorprendimos muchísimo, así que tampoco sería nada raro que gane de nuevo un proyecto totalmente neoconservador, incluso con tintes fascistas. Amanecerá y veremos. Y en efecto, en Colombia la educación superior no es un derecho. Desde la misma ley, desde la Ley 30 de 1992, la educación superior es concebida como un servicio público
y todo el sistema universitario estatal lleva 30 años generando condiciones para que ese servicio sea sobre todo y se inscriba en la lógica del discurso hegemónico de la calidad. No ha pesado tanto otras lógicas discursivas más asociadas, creo yo, al derecho a la educación, que tienen que ver es con la pertinencia, con la excelencia, una educación para el cambio, y yo lo que voy a abrir es una arista más desde la perspectiva territorial, es decir, el derecho a la educación o una perspectiva contrahegemónica de educación superior, es una educación territorializada. Ya en la mesa incluso anterior, cuando hablaron de la relación del universitario con los movimientos sociales y con las luchas políticas, hay ya una forma de entender que es una universidad territorializada, la que es, digamos que la universidad como del futuro. Y la posibilidad de cambio en Colombia tiene, en el último tiempo, en los últimos 4 años de la presidencia de Iván Duque, dos antecedentes muy próximos y particulares, y es que se ha dado una movilización, incluso movilización estudiantil, social en general, pero también estudiantil, tal vez sin precedentes, en la que, por lo menos en los temas de educación superior, lo que tiene que ver con educación, hubo convergencia entre diferentes actores que no siempre convergen. En este caso, los rectores de todo el sistema universitario estatal, digamos que tuvieron, con matices por supuesto distintos que con el movimiento estudiantil y con las diferentes expresiones, y con el profesorado convergieron en esa defensa, primera vez que hubo, como decir, un bloque común que le hizo exigencias al gobierno de turno. De hecho, se ganó un poco en este gobierno, por lo menos en financiación estatal, aunque todavía no es política pública. Fue, digamos, que una dádiva que tuvimos estos años, y hubo un pequeño respiro en tema presupuestal. Eso por un lado. Por otro lado, también el antecedente inmediato es lo que pasó con la COVID-19, con la pandemia. El 12 de marzo del 2020, todas las universidades, en el marco de la emergencia sanitaria, no más clases presenciales, los campus universitarios estuvieron cerrados prácticamente, sin ingreso por lo menos de estudiantes durante más de un año y medio. En mi universidad, la Universidad de Antioquia, apenas este año se volvió a retorno. Todos pensamos y decíamos en ese momento que también era una oportunidad para repensar la universidad, para repensar la educación, para prepararnos. Muchos académicos, incluso desde la UNESCO, se señaló que era la oportunidad, pero perdimos la oportunidad. Volvimos a la universidad, estamos de nuevo en la presencialidad, y a veces parece como si nada hubiera pasado, como si volviéramos a estar a principios del 2020 con las mismas problemáticas, con las mismas situaciones. Entonces, pero esta breve reflexión que hago acá, lo planteo en las notas que tengo acá, incluso le puse el título de Territorialización de la Educación Superior en tiempos de incertidumbre y de cambio. Y con el concepto de territorialización, quiero precisar ese concepto. Lo que quiero ver es cómo se expresa una tensión entre esa hegemonía neoliberal de la que he hablado, que además se produce a través de la política pública educativa que pretende direccionar y producir un determinado tipo de universidades, un determinado tipo de territorialización universitaria, y cómo eso se tensiona, se relaciona, entra en contradicción incluso con las agendas de producción de las universidades, que tienen matices, como en el caso de la Universidad de Antioquia, que por un lado sí es una universidad de calidad, si se quiere decir así, es decir, una universidad que quiere competir en los rankings, que quiere tener pruebas estandarizadas, que todo lo que signifique ese tema del tipo de universidad de educación superior que tenemos hoy. Pero por otro lado, existe otro tipo de universidad de Antioquia, una universidad de Antioquia del territorio, con pertinencia, con vocación de cambio, especialmente cuando decimos nosotros mismos que somos una universidad multicampus. Entonces, un primer elemento es que cuando se dice universidad, aún una universidad particular como la Universidad de Antioquia, no se está diciendo nada concreto como una sola significación. Hay muchas universidades, y en este caso voy a hablar desde el caso de la Universidad de Antioquia. Dentro de la Universidad de Antioquia son muchas universidades de Antioquia. Simplemente mencionar que la Universidad de Antioquia es la segunda universidad pública
del país, no voy a detener en eso, y cuando decimos que es multicampus, quiere decir que tiene su sede principal en Medellín, en la capital del departamento, y que tiene otras, se llaman sedes y seccionales, otros campus en todo el estado, en todo el departamento de Antioquia, que es, digamos, que la apuesta de territorialización de la universidad se denomina estrategia de regionalización. Pero, ¿qué es territorialización? Ya muchos han dicho que el territorio es un producto social y un productor de la sociedad, es decir, que el territorio no es el espacio físico únicamente, sino que es el espacio físico, son las cosas, más las acciones, más las personas, y podemos decir que la acción de producir territorio es la territorialización, o sea, entendamos la territorialización como territorializar, como verbo, como acción, y así cada universidad en nuestra América Latina ha llegado a ser lo que es gracias a un proceso de territorialización particular. Incluso las que no tienen un territorio materialmente construido, tienen un proyecto de territorialidad ahí. Propongo entonces primero entender las territorialidades históricas y actuales, es decir, entender cómo el territorio llegó a ser lo que es hoy. Ahí nosotros podemos decir que el sistema público son 33, tenemos 33 universidades en Colombia, oficiales por lo menos o públicas, 54 universidades privadas, y podemos decir que todas estas universidades se han adscrito en algún nivel, muchas acríticamente, al discurso neoliberal de la educación superior, al proceso de autoevaluación, al proceso de acreditación institucional, que en general lo que tiene una tendencia, digamos que a una burocratización de la universidad, a una tecnocracia universitaria, con una formación en un tipo de competencias muy para la demanda que tienen las empresas y que tiene, digamos que, para las necesidades que tiene el mercado. Eso, digamos que es un primer elemento a considerar de tal y como son las universidades en el discurso hegemónico, pero valga la pena mencionar que, sobre todo en el último tiempo, ese discurso ha sido puesto en jaque. Ya les mencionaba por las diferentes movilizaciones que han habido, pero también por una suerte de configuración de proyectos territoriales universitarios muy particulares. Y para el caso de la Universidad de Antioquia, ya voy como en la parte final para respetar como los minutos que me dieron, digamos que de lo que se trata es de construir un proyecto territorial, ciudadano y político de universidad. Incluso la convergencia o la articulación de la Universidad de Antioquia con las propuestas de construcción de paz territorial vienen dándole, digamos que, otra mirada. Y ahí se vienen generando, y salieron recientemente, políticas educativas del carácter universitario local, como el proyecto educativo institucional, que no se tenía esa construcción, el PI, o propuestas estratégicas de regionalización que hablan que la universidad tiene un lazo, tiene un vínculo con los territorios, y se han logrado que por lo menos en las propuestas de las sedes regionales se hagan unas diferenciaciones fundamentales con lo que pasa en el campus central. Solamente voy a mencionar una muy importante, y es que en la Universidad de Antioquia, aunque es una universidad pública, se hacen pruebas para el ingreso, son selectivas, no se puede recibir a todo el mundo, sobre todo desde la lógica de Medellín, se presentan muchísimas personas, no da abasto la capacidad instalada que tenemos, pero esas mismas pruebas eran las que se hacían en las regiones y el nivel mínimo de corte era de 60 puntos y en regiones muchas veces las personas que se presentaban no lograban esos 60 puntos. Entonces ya por normativa no podían ingresar a la universidad y se terminaban perdiendo esos cupos si no se obtenía el puntaje mínimo. Por lo menos en los proyectos educativos regionales ese puntaje se ha bajado y se están llenando esos puntos. De hecho, para las universidades, para el multicampus, no debería ni existir ese puntaje de corte, deberían de ocuparse todas las plazas disponibles, pero bueno, es un proceso. Y termino con el tema del otro asunto, digamos que otro criterio de lo que es una universidad territorializada, una universidad, digamos que inmersa
en las dimensiones locales, es que un proyecto territorial de universidad debe entender la dimensión no solamente pues, local, sino también escalar, digamos que una dimensión relacional del territorio, y reconocer formas diferenciadas de la relación de la universidad en las regiones. El debate no es tanto, por lo menos para nosotros, entre descentralización y autonomía, aunque eso hace parte del problema. El centro de la cuestión es la relación entre las escalas, para revisar que el proyecto territorial no reproduzca ciertas lógicas de ciertos aconteceres jerárquicos que hay en los territorios. No se trata solamente de caer como en el exceso del lugar, o sea, universidades solamente para responder a una lógica solamente hiperlocalizada, pero sí tener en cuenta esas diferentes necesidades y ponerlas en una lógica escalar, una lógica también global, es decir, incluso como se ha dicho, o sea, pensar globalmente y actuar localmente. Y finalmente, el criterio es muy importante involucrar la experiencia, reconociendo la acumulación de conocimiento que hay en los territorios y sus procesos de permanencia y cambio, que el proyecto territorial de universidad no sea simplemente como una nueva universidad, sino la universidad que cumple con unos retos de construcción de lo público. Dicho de otra manera, no hay que reinventar la universidad, sino simplemente actuar ética y con sentido de lo público, que no es otra cosa que coherencia entre el deber ser y el hacer. Así no hay dicotomía para decidir si la universidad pública apoya, por ejemplo, procesos corporativos del territorio o apoya el derecho y, digamos que los procesos de justicia espacial. En síntesis, pensar una universidad desde la perspectiva del derecho a la educación es pensarla como una universidad como un territorio, como el territorio como un derecho. Creo que hay un ejercicio de convergencia y a pesar de digamos que de la configuración hegemónica, creo que localmente hay experiencias muy valiosas que hay que reconocer. No vamos a decir que la Universidad de Antioquia es la única, pero hablamos por lo menos de este caso para poderla significar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le damos la palabra al compañero. ¿En qué idioma vas a hablar? ¿Portugués? Bien. Muito boa tarde. Eu pensei que fosse o último a falar, né? Não sabia que iria falar agora como segundo, mas pronto, vou falar em português e tentar falar um bocadinho devagar. Eu sou originalmente de Moçambique, como disse, e o meu trabalho focaliza-se naquilo que chamamos África Global, ou Global Africa. E uma das coisas que talvez falar um bocadinho da história da educação superior em África, ou em relação às independências que nós tivemos. Eu fui aluno da da Faculdade de Direito em 1991. Fui talvez a terceira turma que nós tivemos depois da reabertura da Faculdade de Direito na Universidade Eduardo Mondlane. E uma das coisas que nós herdamos foi a educação superior colonial, que, como todos sabem, a história da colonização da África inclui franceses, ingleses e portugueses e outros. E Moçambique foi uma colônia portuguesa. E então a nossa educação foi praticamente, uma das decisões que foi feitas em Moçambique foi que a educação seria na língua portuguesa. E para mim esse é um dos pontos fundamentais e um dos pontos mais críticos da transição para as independências africanas. Porque nós herdamos não só uma educação colonial, mas também herdamos a língua, e a língua nunca vem só, a língua não é inocente, né? A língua vem também com as cognições e vem com as culturas. Então, a independência, aquilo que nós pensamos que tinha sido uma independência, praticamente não foi independência total. E apercebi-me disso quando entrei na Faculdade de Direito e todos os nossos textos eram em português, escritos pelos anteriores colonos, como Marcelo Caetano, para quem conhece a história portuguesa. E
as nossas escolas também eram português. E nós éramos os futuros líderes, né, como estudantes de Direito e tudo mais. E então percebemos que havia um problema de colonização e colonialidade que continuaria por muitos anos no nosso continente. O contrário de um país como a África do Sul, onde aprendeu de Moçambique e talvez de outras colônias, eles incluíram 11 línguas oficiais. Moçambique e muitas outras colônias apenas adotaram uma língua oficial. E para nós o português foi a língua oficial. Então nenhuma das línguas nacionais era uma língua oficial. Praticamente a educação superior era toda feita numa língua estranha, porque a maior parte dos moçambicanos não falavam português. Eu aprendi português quando, até os 4 anos, não falava português. E então, os meus anos de formação foram todos dos 1 até os 4 anos, era tudo em Xangana e Xizonga, que são línguas do meu povo, das minhas nações. E eu não uso a palavra tribo, porque isso é uma palavra colonial. E pronto, não tivemos o reconhecimento como uma língua, mas era um dialeto. E então, os nossos líderes não tiveram a consciência suficiente para entender que aceitar as nossas línguas como um dialeto e adotar o português como uma língua nacional, como uma língua de unidade, era uma forma de perpetuar o colonialismo, de uma forma ou de outra. E então continuaram nisso com a ilusão de que educação traz desenvolvimento. E, no entanto, o que isso significa é não ser crítico o suficiente e não os culpo, né? Porque eles também eram produtos de uma educação que eles sempre indoutrinou e disse que, olha, o que vocês sabem não é ciência, não é conhecimento, e o que nós temos a oferecer é que é ciência e conhecimento, e não há nenhuma forma de vocês terem ciência e conhecimento nas vossas línguas. Então, adotar português para eles foi uma coisa viável. E então, todos os livros tinham que ser em português, o que significa uma dependência total de Portugal e de moçambicanos que falassem português. E forçar, via o processo de alfabetização, todos os moçambicanos a falarem português. Para mim é um neocolonialismo. E então, todos os futuros doutores e tudo mais, médicos e tal, eram neocolonizados. E eu estava nesse grupo, né? Então, eu percebi-me logo que não. E os meus colegas diziam para mim, mas como é que nós vamos fazer direito em Xangana e Xizonga? Eu disse, mas qual é o povo que existe séculos sem ter direito, sem ter medicina, sem ter teoria, sem ter filosofia? Então, o que nós não fazemos é não valorizar os nossos próprios conhecimentos por causa daquilo que o colonialismo fez em nós. Então, para dizer que as universidades em África estão muito longe de adquirir uma autonomia, uma independência, né, desse sistema funcionalista modernista. E nós temos muitas reformas nos últimos anos, e para fazer a minha observação curta, né, muitas reformas nos últimos anos, e muitas pessoas falam de decolonizar o currículo, decolonizar isto e aquilo. Para mim são ações reformatórias, não transformadoras. Porque decolonizar o currículo dentro de uma universidade não é independência. É apenas aquilo que nós chamamos patchwork, é mesmo pôr assim uma coisa na ferida, né? Não é curar a ferida. Mas é uma conscientização importante, não estou a desvalorizar isso. Só que, para mim, as universidades em África precisam fazer mais do que isso. Nós estamos ainda num processo, tivemos coisas como Rhodes Must Fall, temos Fees Must Fall, aqueles processos todos na África do Sul, as revoluções que os estudantes têm feito, mas tudo isso acontece dentro do sistema modernista que não é transformatório na sociedade total. Então, o desafio que eu tenho como académico e como ativista é
tentar continuar a manter esse sonho, essa possibilidade de desfazer as universidades do jeito que estão e criar universidades mais contextualizadas para trazer os nossos conhecimentos locais, não como, venha dar uma aulazinha, nós vamos fazer uma tradução, mas como experts, como peritos, né? Os nossos avós, os nossos não sei o quê. Então, uma das coisas que eu tenho feito é que tenho estado a usar a filosofia que eu uso muito é o Ubuntu, que é uma filosofia africana, que é a pessoa por causa de pessoas, ouvir pessoas e tudo mais. E a teorização, eu tenho tido dificuldade neste âmbito académico em articular isso. Porque no âmbito académico nós criamos teorias, mas para mim nós não criamos teorias em África. Para mim o nosso povo, os nossos anciãos, nossos avós e bisavós tinham teoria, viviam já teorizando. Então o que eu estou a tentar fazer é uma reconstrução da teorização africana, e eu chamo isso Cosmo-Ubuntu, porque e uma história muito simples é a seguinte: quando os europeus foram para a África, eles perguntaram para o sul da África, encontraram um povo e disseram: quem são vocês? E o povo disse: Bantu, B-A-N-T-U. Porque eles estavam a operar num sistema modernista e hierárquico, eles disseram: vocês são o povo Bantu. Mas Bantu significa pessoas. O que significa pessoas como vocês também são pessoas. Não é? Nós todos somos pessoas. E então, a teorização do ser humano nesse âmbito filosófico do Ubuntu é que o ser humano é igual. Não precisamos incluir ninguém, estamos todos incluídos nessa conceptualização de Muntu, Bantu. Então, pronto, se as nossas universidades começarem a olhar para a justiça e esses todos, as nossas batalhas e tudo mais, usando uma teorização Cosmo-Ubuntu e outras semelhantes, exteriores à modernidade, eu creio que nós vamos fazer mais trabalho transformatório do que esses trabalhos que temos feito usando teorias modernistas como postmodernities e marxismo e outras coisas muito boas dentro da modernidade, são muito revolucionárias, mas não saem daquilo que eu chamo o box, né? Aquela caixa modernista. Ok. Então, pronto, eu termino aí e são os meus comentários e espero que... Muchas gracias, Josué. La verdad que creo que se va armando, ¿no? Hay una idea ahí de territorio también muy fuerte, muy presente, de un territorio, de pensar los territorios como un derecho y dentro de la idea de los territorios también las lenguas y las culturas en la producción de conocimientos. Pareció súper interesante y complementario. Le voy a dar la palabra a Daniela Perrota. Bueno, muchas gracias, Damián, compañeros, colegas, compañeros de panel. Pido disculpas por haber sacado el barbijo, pero si no, con el nivel de resfrío que tengo, no se iba a entender mucho más. Bueno, lo que yo quisiera plantear es poder enmarcar este casi anteúltimo panel del Foro Derecho a la Educación que estuvimos teniendo todo el día de hoy, que estamos centrados en un territorio particular, que es la universidad, que son las instituciones de educación superior, y para pensar los alcances y los límites del derecho a la educación superior, es interesante que podamos tener una contextualización en clave de 3 tiempos, ¿no? Recuperar el pasado, de dónde venimos, cómo se fue configurando, cómo serán esos devenires, ese derrotero para llegar a lo que es hoy nuestra enunciación, nuestra aclamación, nuestra búsqueda y nuestra defensa por el derecho a la educación superior, discutir un poco el presente, un presente que está lleno de tensiones, atravesado por múltiples incongruencias y por sobre todo múltiples actores que vienen a desafiar y a poner en crisis y en tensión ese derecho a la educación. Y pensar los futuros, ¿sí? Los futuros de la educación superior en clave de derechos y en este escenario, bien con los pies en la tierra, recuperando el territorio, pero también atravesándonos todas estas cuestiones. Creo que todos estuvimos hablando en estos 3 tiempos.
Porque algo interesante para marcar, y quizás acá recupero, todos hablamos desde nuestra posición situada, ¿no? Como Argentina, cuando discutimos universidad, tenemos en mente una configuración particular de aquello que entendemos por universidad y de lo que es nuestra cultura académica. Siempre en eventos así, donde compartimos con diferentes colegas de otras regiones, nuestra idea de universidad está muy atravesada por algo que voy a decir en muy breve, que es la reforma universitaria de 1918, que marcó a fuego nuestra cultura académica, y porque para nosotros la universidad, o por lo menos para buena parte de nosotros y nosotras, la universidad tiene que ver con una institución pública, gratuita, masiva, de calidad, y que tiene una misión social. Digo, también hago esa pequeño disclaimer, porque la universidad no es lo mismo para todos, aunque aquí estemos discutiendo qué universidad queremos y qué derecho a la educación queremos defender. Dicho esto, como latinoamericana, como argentina, como académica, pero también como militante política por el derecho a la educación superior, este derrotero también nos permite encontrarnos en esos espacios, en esos pliegues de la historia, en esas coyunturas críticas también, donde lo que ha hecho erigir el derecho a la educación han sido los movimientos sociales, los movimientos políticos y el activismo político de las comunidades, de toda la comunidad universitaria y extrauniversitaria. Y precisamente también por este activismo tenemos un movimiento de contestación tan grande. Lo tuvimos siempre a lo largo de cada uno de los procesos de reforma y de recambio, aunque para nosotros en los años 90 en Argentina se apropiaron de la palabra reforma, ¿no? La reforma universitaria de 1918, esto lo dice Pablo Gentili en algún libro, cuando se estuvieron por cumplir 90 años de la reforma universitaria de Córdoba. El neoliberalismo se apropió de la idea de reforma también para marcar una nueva irrupción y fundar una nueva universidad, un nuevo espacio. Por eso también, cuando tenemos estos grandes momentos de activismo, es porque estamos enfrentándonos a grandes movimientos, actores e intereses que están pugnando por mercantilizar, privatizar y atravesar toda nuestra institución universitaria desde esta otra perspectiva. Y una otra cuestión que quería marcar en este derrotero, y hago muy rápidamente el pasado, presente y futuro para que haya espacio al diálogo, es algo que la verdad no podría decir que es mío, que es propio, sino que es algo que siempre nos recuerda un autor argentino, que es Eduardo Rinesi, que recupera la doble dimensión del derecho a la educación superior. El derecho a la educación superior es un derecho individual, ¿no? Que las leyes de nuestros países, las constituciones en otros países proclaman y le dan a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de hacerse de ese derecho, del acceso a la universidad, que diríamos que es acceso, permanencia y egreso y múltiples cosas más, pero también el derecho a la educación superior tiene que ver con un derecho colectivo, con la posibilidad de que quienes no estén en la universidad, que todo el pueblo pueda hacer uso de aquello que circula, se produce, se transforma y se resignifica al interior y en estos intercambios en la universidad. Por eso, y recuperando esta idea de que el derecho a la educación superior es tanto individual como colectivo, lo que quería dejar, porque siempre hay que decir algo por si me quedo sin tiempo, es que no podemos pensar los desafíos del derecho a la educación aislados o sin pensar esta doble dimensión individual y colectiva que se vincula intrínsecamente con la idea del derecho de los pueblos al desarrollo. Podemos criticar, reponer, discutir bastante qué estamos entendiendo todos por desarrollo, pero hay un componente que tiene que ver con pensar el derecho a la educación superior, territorializada, la universidad como un territorio, discutir las diferentes formas de colonialidad, por ejemplo, pero siempre pensando que también la universidad articula con ese derecho que tenemos los pueblos, que tienen los pueblos al desarrollo. Y un derecho al desarrollo, categoría también bastante colonialista y que se ha usado para imponer bastantes organismos multilaterales, pero de las que tenemos que hacernos cargos y resignificarlas, buen vivir, habitar diferente, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas premisas, las preguntas que pensaba para compartir con ustedes es hasta dónde llegamos en la práctica, ¿no? en el ejercicio efectivo, con políticas y con acciones, para garantizar el derecho a la educación superior, qué nos falta, entre una larga lista, pensando el panel también de hoy a la mañana y el diálogo entre nuestros paneles a lo largo de este foro, y qué posibilidad de acción tenemos en este escenario.
Yo no voy a extenderme mucho con los tres tiempos, el pasado, el recuperar. Estoy bastante últimamente, creo que ha sido efectos de la pandemia, con que no podemos pensar los presentes si no recogemos toda esa trayectoria de movilización política, de activismo, de movilización social y también de pensamiento social sobre la universidad en Latinoamérica. Estoy como, o me agarró el viejazo, podemos decir en Argentina, bueno, en un porteño medio extraño. Ese pasado tiene que ver con al menos, planteamos en un artículo, lo plantea más bien Damián, no lo planteo yo, que hay por lo menos 4 grandes momentos o 3 grandes olas de reforma, o podemos incorporar algo más por allí, para pensar el derecho a la educación de hoy. En primer lugar, la reforma universitaria de Córdoba en 1918, que le incorporó, que creó esto o terminó de reconfigurar lo que entendemos hoy por universidad latinoamericana. Una universidad con determinadas características, que es heterogénea hoy, que está tensionada por múltiples contradicciones, pero que tiene que ver con una universidad que se piensa nacional, local y regional al mismo tiempo, una universidad que tiene a Latinoamérica, pero a Latinoamérica en posición de autonomía para presentarse hacia el resto del mundo y sobre todo antiimperialista, una universidad con compromiso social, donde allí se pone en juego, ¿no?, la cuestión de lo que hoy, lo que se llama extensión universitaria o esto de el outreach, ¿no? Estoy tratando de no ser muy argentina al hablar para respetar al colega, porque si no me agarran los lunfardos todo el tiempo. Una universidad que también tiene una forma de gobierno especial, porque también es otra cuestión a destacar, ¿no? El proceso de democratización de muchas de nuestras universidades, pienso en la Argentina, pero también en otras, el cogobierno, la autonomía, la autarquía y todo un conjunto de elementos que se van anidando a esto que llamamos universidad latinoamericana y que efectivamente también tiene que ser descolonizada, despatriarcalizada y poder pensarse de otra forma. El segundo momento, sobre todo para los argentinos como hito, es el proceso de gratuidad que da un movimiento político especial, que es el peronismo en Argentina, con un decreto que quita todos los aranceles a nuestra universidad. Un momento luego de democratización que se da en los años 90, también no tuvimos ese proceso de independencia, pero tuvimos procesos de democratización que van coincidiendo, donde tuvimos que volver a colocar prácticas y reformular nuestras instituciones universitarias que habían sido fuertemente tocadas durante las dictaduras militares tan crueles en nuestros países. Y este momento de consagración, de puesta en escena, de aclamación y de reclamación, que es a partir de más o menos el segundo lustro del siglo XX, con un conjunto de gobiernos de determinadas características apoyados por fuertes movilizaciones sociales que consagran la idea del derecho a la educación superior, sobre todo con un hito fundante que es la Conferencia Regional para la Educación Superior del año 2008, y que venía de un activismo muy grande y sobre todo articulando con los diferentes niveles de la enseñanza y sobre todo con la enseñanza obligatoria. Hoy acá no está Miriam Felfeber y si nos está viendo y en algún momento nos ve, les mandamos un abrazo muy grande, pero ese proceso de movilización y activismo del año 2008 no hubiera sido posible sin algo que investigó mucho Miriam con Fernanda Zaforcada, que es el proceso de movilización frente a la negociación del ALCA en esos años. Todo ese activismo que quedó allí, que discutió frente a la posibilidad de que un tratado de libre comercio presionara y convirtiera en un servicio más a la educación, fue lo que también sentó las bases para que en el año 2008 el activismo universitario y ampliado a otros actores que complotaban o que trabajan con el sector universitario pudieran declarar en primer lugar la idea de derecho a la educación. Y es algo muy interesante porque vino la CRES, ¿no?, el texto normativo, y luego eso se tuvo que hacer carne, se tuvo que practicar en los diferentes países y van por medio de políticas. Y la verdad que a mí me cuesta mucho pensar dónde colocamos la línea del tiempo presente. Si el tiempo presente es ahora, en un momento de estar transitando una reconfiguración del orden mundial, con una región que tiene un conjunto de complejidades políticas bastante difíciles de sortear o de desatar, como decían ayer al inicio, y creo que el presente se va conjugando en esto donde erigimos, aclamamos, reclamamos
pedimos por el derecho a la educación superior, pero al mismo tiempo tenemos estos movimientos de tensiones, de contrarreformas y sobre todo de mucha expoliación y de disputa con ese derecho a la educación superior. Y ahí es donde están los pliegues. Y en este presente lo que yo quiero dejar, hoy a la mañana terminábamos la mesa inicial con una consigna. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde estamos? ¿Cómo poder hacer un balance crítico? Pensando especialmente el caso argentino y donde se hizo muchísimo durante los años 2003 a 2015 por la defensa, o sea, la puesta en escena y el intento de garantizar y la garantía del derecho a la educación, podemos decir que en este balance se hicieron un conjunto de baterías de políticas que incluyeron el derecho a la educación, se redefine también en clave de inclusión, de una inclusión hacia más actores que puedan ingresar y que puedan estar en la universidad, ya sea interseccionando clases sociales con diversidades, identidades de género y también pensando en los casos de Brasil u otras universidades, las poblaciones indígenas, las poblaciones africanas, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos en el acceso y acá es donde yo quisiera poner el punto, porque discutimos, escribimos muchísimo, defendimos muchísimo, pujamos muchísimo, pero nos quedamos con algunas pocas, necesarias, esenciales, pero pocas políticas la contracara neoliberal lo demostró. Nos concentramos en el acceso para que puedan ingresar cada vez más personas, para que la universidad se vista de pueblo, como decíamos por esos tiempos. Creamos, o sea, eso lo hicimos por la vía en Argentina de la gratuidad, de la incorporación por medio de becas de apoyo a esos ingresos, en otros países por medio de acciones afirmativas, por cuotas, por la creación de instituciones. Nos quedamos en esa ampliación del acceso y en algunas políticas que iban a la profundización, es decir, ampliamos en cobertura, en diferentes acciones, pero no fuimos tan de lleno durante esos años, y es nuestra perspectiva futura, a la profundización. Y cuando hablamos de profundización, pensamos, me voy a ir adelantando al tiempo 3 y a los desafíos futuros porque me queda poco tiempo, pensamos que terminamos de discutir la permanencia, no terminamos de discutir la terminalidad, no terminamos de discutir la articulación con los niveles obligatorios y con el porvenir, ya sea el mundo del trabajo también desde perspectivas más críticas. Algo incorporamos para pensar el derecho a la educación superior cuando colocamos en la agenda que la investigación tenía que ser relevante, tenía que ser pertinente, aunque adoptáramos estas categorías, pero que no se terminó de cuajar eso porque hay un conjunto de incentivos que tienen que ver con instrumentos de evaluación de la actividad científica que van en contra de esa relevancia social y donde los problemas cognitivos que muy sencillamente, un conjunto de revistas consideradas top, que son a las que tenemos que aspirar para divulgar nuestro conocimiento, constriñen y no nos dejan actuar. Colocamos el tema en agenda rápidamente frente a una nueva coalición de gobierno y una contraofensiva neoliberal, la idea de relevancia nuevamente y de compromiso social, pensando también la cuestión de la extensión, fueron dejadas de lado todo el tiempo. Entonces, durante nuestros momentos más progresistas, los dos modelos de universidad convivieron. Una universidad para pocos con una universidad para potencialmente muchos, todos y todas. Una universidad solidaria con una universidad competitiva. Una universidad autónoma con una universidad heterónoma porque se regía bajo las lógicas del mercado, se rige bajo las lógicas del mercado y de una geopolítica del conocimiento que es feroz. Entonces, en esta convivencia no se le terminó de saldar hacia dónde o cómo podíamos llevar adelante otras acciones que amplíen el derecho a la educación superior. Y la pandemia mostró aún más los pliegues de esos temas que nos quedaron pendientes, de los temas que quedaron en el tintero y de los temas de los que no hablamos. Hay muchos temas que se fueron colocando. La cuestión hoy de géneros, con las dificultades que tiene incorporarlas en la universidad, están cada vez más presentes. La cuestión de la inclusión de más actores y actrices está presente.
quizás pensando solamente el caso argentino, inclusión en clave de acceso a personas con capacidades diferentes no se puso en agenda y es un gran debe que hoy tenemos, y celebro que esta conferencia, no sé si la vieron, tiene bastantes posibilidades de seguimiento para incluir en ese sentido, pero no colocamos algunos puntos centrales o no fuimos a los temas tabúes. Y en los temas tabúes no incorporamos, por ejemplo, una mirada desde los cuidados, por lo menos pensando el caso argentino en la universidad, y no colocamos la discusión seria sobre la investigación, sobre las actividades de formación, sobre las actividades de transferencia y de vinculación en clave con el territorio. Hablamos mucho de territorio, territorio es una palabra muy utilizada, una categoría muy aclamada durante esos años, pero no discutimos la relación con ese territorio. No discutimos, por ejemplo, calidad, ¿no? Porque el derecho a la educación tiene que ser un derecho a una educación universitaria, a un acceso con calidad. Y la palabra calidad se la dejamos regalada, lamentablemente, a la derecha, y creo que es nuestra tarea poder pensar qué es calidad. Calidad es una universidad feminista, calidad es una universidad inclusiva, calidad es una universidad que piense y que se articule localmente, pero también con los desafíos globales. Calidad es una universidad que pueda articular y tender redes con otras universidades latinoamericanas, pero también del sur global, pero también con aquellas instituciones, actores y actrices que en países del norte global están dispuestos a dar estas batallas, porque no estamos en una disputa únicamente norte-sur, sino que estamos buscando cómo transformar el sustrato, ¿no? la idea de universidad, y no dejársela regalada a estos actores y actrices. Me desordené un poco, pero como síntesis les quiero proponer. No hay posibilidad del derecho a la educación superior sin hablar de estos temas tabú y de proponerlos. No hay posibilidad de hablar de derecho a la educación superior sin integralidad de derechos, sin discutir derecho a la salud, sin discutir derecho a la vivienda, sin discutir derechos al trabajo, sin discutir el derecho a los cuidados, que es una de las aristas que nos estalló también en la pandemia. Y no es posible hablar de derecho a la educación superior sin discutir la idea de derecho de los pueblos al desarrollo, sin discutir qué entendemos por desarrollo, cómo planeamos o pensamos incorporarnos en los debates globales sobre el desarrollo desde nuestra territorialidad, desde nuestras propias instituciones, y con qué actores y actrices vamos a articular esas posiciones. Yo les dejo esta consigna, creo que la tarea es a partir de trabajos en redes y de conociéndonos y poniendo en común estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora sí, ya terminando este panel, le pasamos la palabra a Ramiro. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a escucharnos. Gracias, Damián, por la organización, la invitación a los colegas. Muy contentos de estar aquí. Yo vengo del Ecuador y estoy pensando en Bolívar Echeverría, en este gran filósofo ecuatoriano que se afincó acá justamente en México y particularmente en la UNAM, y cuyo pensamiento ha iluminado en parte, ¿no? Ha problematizado el pensamiento cultural, especialmente en América Latina, ¿no? Estoy pensando también en estos días en los colegas que han dirigido el Ecuador, el proceso de la Revolución Ciudadana, y que están exilados en este país, algunos. Justo comentábamos con Damián antes de venir para acá, que una ciudadana, colega ecuatoriana, es la primera asilada política en México después de 38 años, y eso es lamentable, ¿no? Que nos haya tocado ese loafer, ¿no? Así es que ese es mi lugar de enunciación. Yo le voy a pedir a la persona que esté en la cabina de mostrar una imagen. Les voy a mostrar dos citas nomás. Poco para ir poniendo en contexto.
Bueno, al venir del Ecuador, yo también hay que decir que yo en lo personal vengo del campo cultural, ¿no? De la literatura, y creo que eso Daniela coloca algunas cosas. Y en el ámbito educativo de la educación en artes, ¿no? A través de las artes, sobre las artes, para las artes, por las artes, hay una cantidad de, de caminos que perseguir ahí. Yo me suelo quedar más cómodo con la educación en las artes, ¿no? Pero esa es una opción. Luego, el otro dato, ya está Bolívar Echeverría, la política, ¿qué más hay? La educación en artes, el Ecuador, el sur, por lo tanto. También estoy aquí en mi condición de lector, ¿no? De la idea de leer de vez en cuando, bueno, más que de vez en cuando, pero leer mucho por placer. Y el lector que soy tengo, ¿no? Tiene una última lectura que les quiero recomendar. Se llama Huaco Retrato, Huaco Huaco. Huaco Retrato es un texto, no sé cómo definir ese texto, es a la vez una crónica, pero también es una novela. Ya ven ahí los problemas, los buenos problemas del campo de la enunciación. Huaco Retrato de una escritora peruana. Ese es otro tema, ¿no? El Perú, el mundo andino, por eso está Huamampoma allí, ¿no? Esos orígenes. Y el otro dato que quiero recuperar de la historia de Gabriela Wiener es que es peruana, pero que vive en Madrid, en España. Entonces, que está en esa oscilación que comentabas tú, ¿no? Del allá, acá, el norte, el sur, y que Daniela Perota recupera al final y problematiza de manera muy imperativa y audaz, ¿no? Entonces, ese lector que soy yo ha leído Huaco Retrato con emoción, con una emoción que es la que dicta el desasosiego. Cuando en una de las primeras páginas, y le voy a pedir a la persona que está en la cabina que ponga la segunda imagen, se presenta, si alcanzan a ver, ¿sí? Esa imagen un poco rara, producida con bastante dificultad anoche, a la madrugada, más bien dicho. Cuando Gabriela Wiener cuenta en su texto que se llama Huaco Retrato la historia que es la suya y que consiste en intentar identificar de dónde viene. Y ese de dónde viene tiene que ver, justo en la línea que decía Daniela, tiene que ver básicamente con su historia personal y en el caso personal de ella, con la existencia de un antecedente de su familia de apellido Wiener, por lo tanto de origen europeo, creo que alemán, y que es el responsable de un gesto que en el siglo XXI se reconoce como un delito e incluso que se puede reconocer como un crimen, ¿no? Un crimen gravísimo, que es el de la huaquería, ¿no? Y que declina en muchas situaciones, ¿no? Una de esas situaciones de esta huaquería es que fractura la posibilidad de la historia, ¿no? Fractura la posibilidad de contarnos, ¿no? Fractura la posibilidad, por lo tanto, de inscribirnos en la línea de lo posible. Y eso es grave, ¿no? La imagen que está ahí merece una breve explicación. Es un invento, naturalmente, ¿no? Es un invento de mi colega Fernanda Arias de la Universidad Central, que me ayudó a hacer esto, ya digo, anoche. Y consiste en la extensión de una imagen común,
que probablemente algunos de ustedes han visto ya, y es que el acervo, ¿no? Los acervos culturales, que son los nuestros, los del sur, están muchos de ellos en los museos, en los contenedores culturales europeos, ¿sí? Todos conocemos eso, ¿no? Se han llevado nuestros patrimonios, pero no solo se han llevado, sino que en algunos casos, como el que cuenta Gabriela Wiener, los han mutilado, han sufrido una segunda violencia, ¿no? Porque ya, no solo ya se llevaron, sino que además los han deshistorizado, les han amputado su espesor simbólico, cultural. Y no solo eso, sino que además los han terminado invisibilizándolos, quitándolos del espacio de exhibición en el museo. Entonces Gabriel está transitando este personaje por los corredores del Museo del Quai Branly en París y se encuentra con esta imagen, momie d'enfant, ¿no? La momia de un niño o de una niña, quién sabe, porque no está. Si ven que no hay ese acto mágico, busquen, no hay, ¿no? No está, pero entonces, ¿qué diablos es la famosa momie d'enfant? Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema contundente, ¿no? Hay un problema contundente y como queda un poco claro en este contexto, en esta mesa de trabajo, ese problema hay que revisarlo, ¿no? Y revisarlo y estudiarlo y analizarlo y discutirlo, no una vez, sino siempre, ¿no? Porque la momie d'enfant no va a reaparecer, lo siento, tengo esa mala noticia. No va a reaparecer y por lo tanto vamos a tener que construir el continuum de la historia sobre esa ausencia que es una ausencia absolutamente permanente. Interesante, ¿no? La momie d'enfant. Luego, la momie d'enfant, en el fondo es una especie de metonimia de la historia de todas y todos nosotros, ¿no? Es decir, que si uno hurga en esa ausencia, en esa invisibilización, lo que va a encontrar es una cadena sucesiva de diferentes modos de invisibilización, ¿no? Uno de esos modos de invisibilización, naturalmente, es lo que decías, Alejandro, tú, sobre el tema de los años de trabajo sostenido para invisibilizar, por ejemplo, la educación pública superior en Colombia, en donde ojalá Francia y Petro tengan la posibilidad de cambiar ese país. Entonces, eso es lo uno, ¿no? Esa es la una parte. La segunda parte, y estaba pensando en lo que decía José, de Mozambique. Y estaba pensando, qué coincidencia, ¿no? La vista llena de coincidencia. Estaba pensando en Edouard Glissant, ¿no? Glissant, martiniqués, poeta, ensayista, negro, pero que escribe en francés, la lengua dominante. Este texto que les recomiendo, segundo texto, el discurso antillano, ¿no? El discurso antillano, que tal vez es uno de los textos que mejor alumbra lo que somos, los debates culturales, identitarios, políticos de América Latina, pero en francés, ¿no? Y en Martinica. Y allí hay dos claves, ¿no? Para esta problematización, que podría ser una problematización filosófica, pero que ojalá sea también política. En el discurso antillano hay muchas cosas, pero hay dos que pueden ayudarnos a entender el por qué la momie d'enfant no está allí. La una tiene que ver con la idea de la transparencia, ¿no? Glissant, en el contexto de la discusión sobre los universalismos, sobre luego el auge, digamos, del neoliberalismo más siglo XX, y luego el aparecimiento de esta
propuesta, de este cabildeo, ¿no? Que es la globalización. Glisson nota que en el fondo lo que hemos diseñado, lo que se ha diseñado es un mundo que va hacia lo monocultural, hacia, a mí me gustaría decir hacia el número uno, ¿no? O sea, es una deriva en la que toda esta cantidad de cifras, de números, de geometrías que somos, en el fondo vamos a caer en el uno. El uno, ¿no? Y el uno es transparente. En el sentido, fíjense cómo le da la vuelta, ¿no? Tú decías que le cedimos del debate de la calidad al conservadurismo que está allí, ¿no? Acechando. En el fondo, lo que se quiere es una sociedad acrítica. Es la idea del uno. No hay criticidad. Indudablemente parecería que en esa idea, el uno, todos somos iguales, pero no es cierto. Esa idea es más bien la idea de la homogenización y pasa esencialmente por la práctica de la lengua. ¿Qué lengua? ¿No? Entonces, esto que se podría leer desde una perspectiva positiva, ¿no? Todo es transparente, no ha sido pues tan bueno, pero bueno, ¿para quién? Y Glisson hace como un camino a contrapelo, tal cual como Gabriela Wiener actualmente. Glisson ya se murió, Gabriela Wiener sigue viva y ojalá muchas décadas más. Lo que hace Glisson a contrapelo es indicarnos el camino contrario de esa transparencia, ¿no? Y en ese camino descubre que tal vez lo más valioso son las diversidades culturales, ¿no? Que en el fondo tal vez lo más valioso son las diversidades culturales, que lo que nos hace más potentes es que somos distintos, ¿no? Distintos, pero no queremos ser desiguales, ¿no? Ese es el problema político, tal vez, ¿no? Y Glisson propone una segunda idea que es el derecho a la opacidad como un proyecto político. ¿Y qué es el derecho a la opacidad? Es el derecho a la diferencia. ¿Y qué es el derecho a la diferencia? Es el derecho al territorio, es el derecho a las diversidades en toda en todo su alcance, ¿no? en toda su capacidad. De ahí yo llegué a lo de Damián, que es el derecho a la educación. Entonces, y vuelvo a Bolívar Echeverría, que ha discutido sobre el problema de la cultura en América Latina, y yo quería decirles que no hay derecho a la educación sin antes haber discutido y disputado el problema de los derechos culturales, que creo que es la clave. O sea, me parece que uno de los problemas de la universidad conservadora, que en general habitamos todas y todos aquí, que nuestras universidades generalmente son muy conservadoras, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Es que tal vez el antídoto para eso es que podemos volver la vista al campo de los derechos culturales. Y que tal vez el antídoto, siendo el debate cultural, el resorte de esa posibilidad, allí entonces tal vez podamos encontrar la posibilidad de pensar una verdadera transformación de los sistemas de educación. Que no sea el problema académico de las revistas indexadas el que ilumine ese tortuoso camino, sino que ese camino esté iluminado efectivamente por el problema de las identidades, del acceso a los recursos naturales, de las posibilidades o no de desarrollo. Entonces, si tejemos la cuestión, tal vez debemos hacer la pregunta si el derecho a la educación superior no se puede mejor debatir desde una perspectiva cultural en el sentido no conservador de la cultura, porque también la cultura, como todas y todos ustedes saben, ha sido
otro de los dispositivos cooptados por el conservadurismo, cuando se hiperestetiza el campo cultural y se lo vuelve conceptualmente reaccionario y colonial en el sentido más abyecto del término. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué tipo de derecho hablamos? Porque suena bien hablar de derechos, pero ¿qué forma tienen esos derechos? Es lo que decía un poco Gabriela tan brillantemente, ¿no? ¿Qué supone esos derechos? Tú hablabas de lo individual y de lo colectivo. Tal vez haya más que eso, que lo individual y lo colectivo, ¿no? Tal vez de ahí estamos hablando de cosas que son tan importantes como el asunto de la vida, ¿no? Como cómo queremos vivir, como cómo pensamos que podemos diseñar el futuro, como cómo nos imaginamos la posibilidad de ser actores políticos de nuestros destinos en el porvenir, de cómo podemos ofrecernos la posibilidad, en definitiva, de imaginarnos. Porque al final lo que sucede es que la única alternativa posible para señalar la ausencia de la momie d'enfant es que podamos o no recuperar la posibilidad de imaginarnos y por lo tanto la posibilidad de ocupar el lenguaje de una manera completa y no solo para decir lo que todos queremos escuchar. Entonces, me parece que ahí empezamos a conducir algo que tal vez pueda ser emocionante. Derechos, ¿qué tipo de derechos? Y en segundo lugar, ¿para qué? Yo creo que esa pregunta del para qué es fundamental. Y tal vez por no habernos hecho esa pregunta con suficiente puntualidad, por eso es, tal vez por esa razón es que luego de haber realizado proyectos, agenciado iniciativas aparentemente transformadoras, como las reformas que mencionaban ustedes y como la reforma de educación superior en el Ecuador del 2010, impulsada por el presidente Correa. Tal vez por esa razón nos encontramos ahora tristes como estamos ante la situación que padecemos. Porque no nos hicimos la pregunta ¿para qué? No, la pregunta ¿para qué? Supone naturalmente la necesidad de evocar el cómo. Por eso la crítica necesaria al tipo de universidades que cultivamos, que mantenemos y que a veces nos absorben y nos deshacen. Para terminar, ¿qué nos preocupa en ese momento, ¿no? A mí me preocupa todo. Los claustros, o sea, nosotros, los estudiantes, los de docentes, los administrativos, todo el fenómeno. Nos preocupa los intereses que se manifiestan. Yo he observado ahora con un poco de ironía, ¿no? Cómo nuestros proyectos han terminado en manos corporativizadas, hiperestetizadas. Increíble. No, porque no nos hicimos esas preguntas. ¿Qué intereses son efectivamente los afectados? ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta es, en mi opinión, como decía Daniela Perote, yo voy a firmar el manifiesto que haga Daniela al respecto con todos nosotros. La respuesta es que tenemos que repensar los sistemas de educación superior y el sistema de derechos desde una perspectiva cultural verdaderamente transformadora y revolucionaria. No nos queda otra opción, no hay otro camino. Lo siento.
no hay otro camino. Y ese camino, me parece, y tal vez en otra ocasión lo podamos discutir más profundamente, tiene tres elementos del lenguaje que lo pueden sostener. Uno, el republicanismo. Dos, lo plebeyo, lo común. Y tres, lo popular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ramiro. No nos queda lamentablemente tiempo para las preguntas. Tenemos que pasar al próximo panel. Solo agradecerles a los panelistas, Josué, por sumarte así y con coraje a esta invitación de último momento, que complementó perfectamente bien con todo lo que sucedió. Y bueno, invitarlos al próximo panel de cierre de este foro. Muchísimas gracias.